Me enamoré de la novia de mi hermano. Y no era algo que yo esperara que pasara. Siempre fui una persona callada, alguien que pasa tiempo en su habitación, que se mantiene lejos de las discusiones. Mi hermano era todo lo contrario, ruidoso, acelerado, un poco egoísta, el tipo de persona que llama la atención en cualquier lugar, que logra que todo gire a su alrededor. Mi madre siempre decía, él es así, tienes que aguantarlo. Y yo aprendí a aguantar. Cuando conocí por primera vez a la novia de mi hermano, lo primero que pensé fue esto: no pertenece a este lugar. No en un sentido negativo, simplemente no encajaba con el ritmo de mi hermano, con su forma de hablar, con esa actitud de ponerse siempre en el centro. Ella era más tranquila, escuchaba. Cuando hablaba, no se apresuraba. Mientras mi hermano hablaba en voz alta en la mesa, ella revolvía su café en silencio, observando todo con la mirada. Fue ella quien me notó primero. Mientras todos hablaban, en un momento se giró hacia mí y dijo que parecía que yo no hablaba mucho. Mi hermano intervino enseguida. Dijo que yo siempre era así, que no hablaba demasiado, que no me divertía, que era aburrida. Lo dijo riéndose como una broma habitual. Pero ella no se rió. Me miró y solo dijo que entendía. Ese entiendo me tranquilizó de una forma extraña. Desde ese día empecé a verla más seguido. Mi hermano la traía a casa los fines de semana. A veces comíamos juntos, a veces mirábamos televisión. Mi hermano se tiraba en el sillón, no soltaba el teléfono. Ella, en cambio, siempre estaba ordenada. Incluso cuando hablaba con él, había un cansancio leve en sus ojos. Una noche nos quedamos solos en la cocina. Yo estaba lavando los platos. Mi hermano estaba en su habitación hablando por teléfono. Ella rompió el silencio. Preguntó si alguna vez sentía que esa casa me quedaba chica. La pregunta me tomó desprevenida, porque nadie me había preguntado algo así antes. Dije que no sabía, que supongo que estaba acostumbrada. Respondió que acostumbrarse no siempre era algo bueno, y después agregó que me entendía. Con esa frase, algo empezó. En los días siguientes empezaron a pasar cosas pequeñas. Me escribía mensajes, preguntaba cómo estaba. Me contaba que discutía con mi hermano, pero no lo criticaba. Solo decía que estaba cansada. Yo escuchaba, porque escuchar era lo único en lo que realmente era buena. Una noche mi hermano volvió tarde otra vez. Llegó enojado. Discutieron. Las voces subieron. Yo me fui a mi habitación, pero no cerré la puerta. Al rato la casa quedó en silencio. Ella vino a mi cuarto. No tocó la puerta, solo la abrió un poco. Preguntó si podía sentarse conmigo. Asentí. Se sentó en el borde de la cama. Tenía las manos juntas sobre las rodillas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no lloraba. Dijo que a veces sentía que estaba en el lugar equivocado. No le pregunté qué quería decir, no la toqué. Ella tampoco me tocó. Solo nos sentamos en silencio, compartiendo ese silencio. Sentí como si la distancia entre nosotras se hubiera cerrado. Esa noche no pude dormir, porque por primera vez sentía algo muy claro por alguien. Y ese sentimiento era tan real como prohibido. Me repetí muchas veces que solo era cercanía, solo comprensión, pero en el fondo lo sabía. Estaba al borde de un límite y no iba a volver atrás. Después de esa noche nada volvió a ser igual, pero desde afuera todo parecía normal. Y esa era la parte más agotadora. Éramos 3 personas en esa casa y solo 2 conocíamos la verdad. Mi hermano seguía siendo el centro, ruidoso, desordenado, despreocupado. Ella, a su lado, se volvía cada vez más silenciosa. Conmigo pasaba lo contrario. Nuestros mensajes se hicieron más frecuentes, pero seguíamos siendo cuidadosas. No usábamos frases directas, no decíamos ojalá,
No decíamos te extraño. Eran cosas implícitas. Decía que había sido un día difícil, que hablar conmigo le hacía bien, que a veces bastaba con poder estar en silencio con alguien. Desde afuera, esas frases parecían inocentes, pero yo sentía todo lo que había debajo, porque sentía lo mismo. Una noche, mi hermano dijo que llegaría tarde otra vez, que saldría con amigos. Vi su expresión. No se enojó, no se sorprendió, solo parecía cansada. Mientras preparaba té en la cocina, estaba a mi lado. Le pregunté si lo amaba. Ni yo podía creer que hubiera hecho esa pregunta. Se quedó en silencio un momento. Luego habló con mucha calma. Dijo que amar a veces se confunde con la costumbre y que no siempre se puede distinguir una cosa de la otra. En ese instante, mi corazón empezó a latir más rápido. Esa noche vimos una película juntas. Estábamos sentadas una al lado de la otra, pero había una pared invisible entre nosotras. No recuerdo la película, solo recuerdo lo cerca que estaba su hombro y cómo me temblaba la mano. En un momento mi hermano llamó, puso el altavoz. Él hablaba fuerte, se reía, dijo que nos divirtiéramos, que él volvería tarde. Cuando cortó, la casa volvió a quedar en silencio. Dijo que a veces se sentía invisible a su lado. Yo me giré hacia ella por primera vez y dije que yo siempre me había sentido así. En ese momento nuestras miradas se cruzaron y ya no había nada que negar. El primer contacto fue mínimo. Puse mi mano sobre la suya. Solo un segundo. Pero ese segundo liberó todo lo que se había acumulado durante semanas. No retiró la mano, tampoco la apretó. Solo la dejó ahí. Dijo que no deberíamos hacer eso. Tenía razón, aún así, no retiré la mano. No fuimos más lejos. Pero después de esa noche todo se volvió más pesado, porque ya no era algo que no existía. Existía, y las dos lo sabíamos. En los días siguientes, la relación entre ella y mi hermano empeoró. Su ego, sus bromas, su falta de planes la desgastaban. Yo lo veía, ella lo sabía, pero se quedaba, porque irse requiere valentía, y a veces la persona a la que más le tememos es a una misma. Un día me dijo claramente que yo era la primera persona que realmente la veía. Con esa frase sentí alegría y una culpa enorme al mismo tiempo, porque era algo que debería escuchar una pareja, no la hermana de su novio. Empezamos a evitar mirarnos. En la casa manteníamos distancia, pero eso no detenía los sentimientos, solo los empujaba más profundo. Una noche mi hermano volvió borracho, ruidoso, golpeó cosas, se rió, después se enojó, le gritó. Ella le respondió. Las voces subieron. Yo me fui a mi cuarto, sabiendo que las paredes eran delgadas. Al final tocaron mi puerta. Cuando abrí, tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijo que quería irse de ahí, de esa vida. La dejé entrar. Se sentó. No lloró, pero respiraba de forma irregular. Me senté a su lado. Esta vez no había distancia. Le tomé la mano. Ella tomó la mía. Y esta vez no retrocedimos. El beso no fue apresurado, no fue impulsivo, fue silencioso, como si ambas hubiéramos estado esperando ese momento desde hacía años. Después nos separamos, porque tuvimos miedo, porque habíamos cruzado el límite, pero ya era demasiado tarde. Sabía que si seguíamos viviendo en esa casa, todo empeoraría. Y así fue. La casa dejó de sentirse igual. El silencio era más pesado. No sé si mi hermano era consciente, pero lo sentía, porque uno no siente primero que lo engañan, sino que lo están dejando afuera. En los desayunos ya no hablaba como antes. Cuando ella no se reía de sus bromas, se molestaba y cambiaba de tema. A veces sus miradas se quedaban sobre nosotras demasiado tiempo, no como si sospechara algo concreto, sino como si percibiera que había algo de más. Nosotras éramos aún más cuidadosas, distantes en casa, precavidas afuera. Evitábamos tocarnos,
pero nada de eso reducía lo que sentíamos. Un día mi hermano dijo de repente que se iría de la ciudad por unos días, que necesitaba despejarse. Sentí alivio y enseguida culpa, porque alegrarse por la ausencia de alguien no es algo inocente. Ese día la casa fue solo nuestra. El silencio no fue incómodo, fue como soltar un aire contenido por mucho tiempo. Dijo que así no podía seguir. Yo estuve de acuerdo, pero no propuse una solución, porque la solución era clara y las dos teníamos miedo. Dijo que no podía seguir con él. Escuchar eso me alivió y me aterrorizó al mismo tiempo. Dije que yo tampoco podía seguir en esa casa. Ese día hablamos por primera vez del futuro, un futuro real, sin secretos, sin susurros. Cuando mi hermano volvió estaba cambiado, más irritable, más susceptible. Discutía por cualquier cosa. Yo veía claramente que ya no la amaba, pero no quería aceptarlo. Una noche todo explotó. Estábamos en la sala. Mi hermano había bebido. Alzó la voz y dijo que ella estaba distante. Ella respondió con calma que ahora actuaba como realmente sentía. Cuando él preguntó qué significaba eso y sus ojos se posaron en mí, todo quedó claro. Gritó, insultó. Me preguntó cómo podía hacerle eso siendo su hermana. No supe qué responder, porque tenía razón, y al mismo tiempo la verdad seguía ahí. Ella se levantó, temblaba, pero habló con firmeza. Dijo que no era feliz con él y que no iba a prolongarlo más. Esa noche se fue de la casa. Mi hermano me dijo que nos sacaba a las 2 de su vida, y lo hizo. Nada fue fácil después. Mi familia se enteró, las reacciones fueron duras. Dejaron de llamarme. Me convertí en la que rompió un hogar, ella en la que se desvió. Nos separamos por un tiempo pensando que juntas haríamos más daño. Pero esa distancia nos mostró que lo incorrecto era no estar juntas. Meses después me escribió que ya no quería esconderse. Ahí tomamos la decisión. Nos mudamos a otra casa, pequeña, con pocas cosas, pero sin tener que actuar para nadie. La primera mañana que despertamos juntas no hubo culpa, solo paz. No todos aceptaron. Algunos aún no lo hacen. No hablo con mi hermano. Tal vez nunca lo haga. Pero aprendí esto. Algunas felicidades primero lo destruyen todo. Y a veces una persona construye su hogar desde las ruinas. No es un cuento de hadas. Tiene un precio. Todavía lo tiene. Pero cuando escucho la respiración de la persona que duerme a mi lado, por primera vez siento que estoy en el lugar correcto.